Bien, buenas tardes a todos, hermanos. El Señor les bendiga ricamente. Damos gracias al Señor por la oportunidad de poder estar en su casa en esta tarde y vamos a inclinar nuestro rostro y a prepararnos en oración mientras escuchamos un preludio instrumental para preparar así nuestro espíritu para este encuentro con Dios. Damos la bienvenida nuevamente. Vamos a pedirle a los hermanos si se pueden poner de pie. Vamos a alabar y adorar el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo con el himno número 529. Número 3. Himno número 3, perdón. Cristo, tu Hijo, nos diste
Amén. Padre, gracias por la bendición de poder estar en esta tarde una vez más en tu casa. Suplicamos que tú recibas, Padre, esta alabanza que a ti vamos a ofrecer. Perdona, oh Padre, nuestras faltas, nuestros pecados, porque deseamos ofrecer a ti lo mejor. En el nombre de Jesucristo, Señor, glorifícate tú en este servicio y recibe tú la honra y la gloria, porque tú eres el único y verdadero Dios. Padre, también suplicamos que tú ministres a nuestra vida y a la de nuestros hermanos por medio de tu palabra, y sea tu gracia nuestro sustento. En Jesucristo, amén. Continuamos alabando al Señor con el himno número 16. Himno número 16. Himno número 182. 182. Jesús me incluye a mí, dice la Biblia, todo aquel que invocare el nombre del Señor, ¿será qué? Será salvo. Quiere decir que Jesús nos incluye a ti y a mí para esta salvación. Vamos a cantar el himno 182. 182. 182. Por mi ser cantando.
Hermanos, buenas tardes. Sobre el boletín, dispongámonos a ofrendar al Señor. Parte de lo que Él nos da, ¿verdad? Parte de lo que es suyo le devolvemos, digamos en la mañana, ¿verdad? Que no es nuestro, es de Él. No somos únicamente administradores, ¿verdad? El dinero somos los mayordomos, decían los en la mañana, ¿verdad? Del tiempo y también el trabajo, y también lo que Él nos da, ¿verdad? Lo que Él nos da, parte le devolvemos. Entonces bien, pongamos a ofrendar al Señor, recordándoles que el ofrendar es una parte muy importante, y no es el break de la iglesia, es un motivo para estar en contacto con el Señor y decirle: Señor, aquí estamos presentes, estamos en el mejor lugar, venían de otros trabajos y cansados a descansar, estamos aquí trabajados y cansados, pero estamos aquí alabando a Dios por medio del canto, por medio de las ofrendas, por medio de tu mensaje, ¿verdad? Entonces pongámonos a ofrendar al Señor con toda devoción, con todo orden. ¿Quién me quiere ayudar el día de hoy? ¿Me ayudas en oración? ¿No? Oremos, hermano. Amado Dios, te damos las gracias por todo lo que has hecho y todo lo que harás en nuestras vidas, Señor. Sí, Jesús. Ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor. Y aquí damos un poco de lo mucho que tú nos das cada día para la obra, para la extensión de tu evangelio. Amén. Te agradecemos en el nombre de Dios, amado Jesús. Amén. Amén. Amén, gloria al Señor. Amén. Dice este himno, hermanos, porque Él vive. ¿Cuántos creen que Él vive? Amén. Vamos a cantarlo, es el número 460. 460. Cristo,
176. 176. Años mi alma en vanidad vivió. Amén. 176. Bien, buenas tardes a todos, hermanos. El Señor les bendiga ricamente. En esta tarde les damos la bienvenida a todos a la casa del Señor. Los niños ya pueden pasar ahí a su lugar para recibir sus clases. Disculpen. Estoy orando para que pronto podamos tener el micrófono, que no haga falta ni cable ni cargar con él para arriba y para abajo, ¿eh? Así que oremos a Dios para que esto pueda ser una realidad muy pronto. Bien, quiero compartir con ustedes los anuncios y les invito a que busquemos en nuestro boletín, en la parte de atrás, junio del 10 al 14, junio del 10 al 14, vamos a tener la escuela bíblica de verano aquí en la iglesia de West Crane a las 9 de la mañana. Si usted tiene interés en que su hijo vaya a la escuela de verano y por alguna razón usted no tiene transporte, déjenoslo saber, porque así pasamos con la banda de la iglesia para buscar a sus niños, para que ellos puedan disfrutar de una linda escuela de verano que hay preparada para ellos. Los niños del cuarto a sexto grado, los papás pueden llevarlos y dejarlos si quieren, pero si su hijo no tiene el cuarto grado,
el niño sí tiene que ir con una persona adulta para poder estar en la escuela de verano. Ahí el hermano Juan va a estar entregando un flyer sobre toda la información de la escuela de verano. Junio 21 tendremos el ministerio de matrimonios aquí en Deserín. Junio 28 tendremos la vigilia de oración. Y junio 30 tendremos, tocaba comunión en todos los servicios de la iglesia, pero ahora estaba recordando que yo no voy a estar en esa fecha aquí porque voy a estar de misiones. Así que junio 30 no va a haber cena del Señor. Se pospone para el otro mes más arriba. Así que no va a ser. Recuerde que cada hermano, sea hombre o mujer, que desee salir a evangelizar puerta por puerta, le esperamos aquí en Deserín a las 9 de la mañana cada sábado para salir a evangelizar y a tocar puerta por puerta para predicar el evangelio de nuestro Señor. Le animamos también a que usted comparta a través de su página en Facebook, si tiene Facebook, las predicaciones y los mensajes. Eso puede ser una herramienta poderosa de evangelismo. O sea, ¿cuántos amigos tiene usted en Facebook? El que menos tiene una cincuentena. El que menos tiene, por arribita. A ver, levante la mano aquí, ¿cuántos tienen Facebook? A ver, levante su mano. Oye, una gran mayoría. Hay más de 10, fíjense. Hay más de 10. Si cada uno tenemos unos 50 amigos, y a cada uno de nuestros 50 amigos le ponemos un mensaje, gústele o no le gusta, a lo mejor lo ve por curiosidad, a lo mejor no lo ve, pero usted compártelo. ¿Se ha dado cuenta que vamos a estar compartiendo un mensaje con más de 500 personas a la semana? ¿Qué usted cree de eso? Compártalo, hermano. Puede ser una herramienta poderosa. Puede ser una herramienta poderosa. Les pido oración porque si Dios nos lo permite, el próximo jueves a las 7 de la noche vamos a abrir nuestro servicio ya oficial en casa de la hermana Carmen Delgado. Los jueves a las 7 de la noche allí en Deserín en Charleston y Nellis, en la Charleston y en la Nellis. También tenemos por ahí atrás estas tarjetas que el hermano le ha estado quizás repartiendo. Estas tarjetas son pedidos de oración. Los bautistas tenemos distribuido en el mundo entero más de 3.600 misioneros que trabajan como capellanes en el ejército de los Estados Unidos. Pastores que están en el ejército predicando la palabra, ministrando espiritualmente a los soldados, predicando el evangelio entre ellos, personas que han sacrificado la comodidad para irse a atender este tipo de personas, y ellos ocupan nuestra oración. Así que cada tarjeta tiene el nombre de un misionero distinto. Yo le animo en el nombre del Señor que usted adopte a esta persona como alguien por quien orar. Póngalo allí en el refrigerador de su casa, y cada vez que usted vaya a buscar algo y vea a la persona, ruega a Dios: Padre, usa a este hombre, bendice a esta persona para que pueda ser un instrumento en tus manos. Amén. Así que ayudemos. Una de las maneras de hacer misiones es ayudando con oración. Ayudando con oración. Recordamos también, cada martes a las 7 de la noche estamos teniendo los estudios bíblicos discipulares. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir lo siguiente: si usted es nuevo en la fe, venga los martes porque estamos aprendiendo doctrina y vida cristiana. Si usted aún no se ha bautizado y quiere bautizarse, venga los martes porque los martes estamos dando las clases para preparar para el bautismo. Así que los martes a las 7 están todos invitados a este tiempo de estudio bíblico. Si por alguna razón usted no puede estar el martes, los videos están también en live stream. Usted puede entrar, verlos. Lo único que usted va a tener que solicitar por correo electrónico la hoja de trabajo, completar los ejercicios y traérmelo para yo firmarlo, para yo ver que usted hizo el estudio. Si no, no se vale la jugada. No se vale la jugada. Es jugada
no válida. También ahí en el boletín usted tiene todos los motivos de oración y tiene también toda la información electrónica de la iglesia. Bien, sin más demora vamos a pasar al mensaje. Y decía en la mañana que dentro de la planificación anual que habíamos hecho de la iglesia, en la fecha de hoy tocaba hablar sobre mayordomía, y apenas hoy en la mañana, apenas anoche, ya bien tarde, fue que el teléfono me dio la alarma, y por eso en la mañana estuvimos hablando de mayordomía, y hoy en la tarde vamos a seguir con la segunda parte del mensaje. Los que no pudieron estar en la mañana, lo lamento por ellos, porque no lo van a ver en vivo y a color, pero gracias al Señor tienen la opción de poder entrar al internet y disfrutarlo, y viceversa. Los que no pudieron estar en la mañana pueden entrar y ver el de la mañana. Le animo a que usted lo haga. Bien, hermanos, le invito a buscar en Génesis capítulo 14 versículo 20. Ya a esta hora casi como que estoy sin voz. Éxodo 14, versículo 20. Digan amén cuando lo tengan. Éxodo 14, versículo 20. Digan amén cuando lo tengan, por favor. Éxodo 14, versículo 20. Disculpen, es Génesis 14, versículo 20. ¿Qué tiene David Golea que ver con esto? Génesis 14, versículo 20. Perdonen mi Alzheimer. Esta mañana se me fue y dije la edad. Génesis 14, versículo 20. Todo el mundo se enteró que cumplí 28. Génesis 14, versículo 20. Yo cumplí 28 porque mi hermano ya cumplió 24. Génesis 14, versículo 20. ¿Amén? Ok, dice ahí la palabra del Señor. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿A quién se lo dio? A Melquisedec, rey de Salem. Vamos a orar. Padre, dirígenos en este momento para la exposición de tu palabra. Nos disponemos a leer toda una serie de versículos bíblicos. Suplicamos que sea tu Espíritu Santo quien nos conduzca por estas páginas y nos permita discernir las verdades de tu palabra. En Jesucristo, amén. Como decía en la mañana, este mensaje lleva por título Buenos administradores de los bienes de Dios. Haciendo un resumen, estuvimos viendo a la luz de la Biblia que cada hijo de Dios, cada creyente, sin excepción de ninguno, es un sacerdote de Cristo y es un ministro de Jesucristo. Y ha sido dotado de dones y de posesiones, y ha sido dotado de ellas para usarlo en la obra de ¿quién? En la obra del Señor. Estuvimos viendo que cada uno entonces somos mayordomos de la propiedad que no es nuestra, sino de la propiedad que es de ¿quién? Del Señor, porque suyas son todas las cosas que hay en el cielo y en la tierra, ¿lo recuerdan? Y que un mayordomo es uno que administra los bienes de su Señor, que en este caso el Señor es Dios y nosotros somos sus administradores. Somos mayordomos de un Señor que aparentemente está ausente y que en cualquier momento vendrá y va a pedir cuenta de nuestra mayordomía. Estuvimos viendo que cuando se habla de mayordomía, no solo estamos hablando de administrar bienes materiales, hablábamos de que hay que saber administrar también nuestro tiempo, ¿recuerdan? También nuestros talentos y nuestros tesoros, o sea, nuestras finanzas. Y hoy en la tarde nos disponemos a hablar de un tema un tanto polémico,
Y digo polémico porque ha sido muy maltratado, desafortunadamente, por muchas personas. Porque es un tema que ha sido manipulado para que algunos sinvergüenzas y malhechores, falsos maestros y falsos profetas que se han colado dentro del rebaño de Dios, usan para estafar, extorsionar y engañar a muchas personas. Estoy hablando del diezmo. Y es la primera vez en 3 años que voy a hablar de diezmos en esta congregación. Es importante que nos planteemos esta pregunta. ¿Qué es el diezmo? ¿Qué enseña la Biblia con respecto al diezmo? ¿Cuál debe de ser la actitud de un creyente bíblico neotestamentario con respecto al diezmo? La gente, desafortunadamente, debido a todos estos perversos, tienen la falsa idea de que los diezmos van siempre a parar al bolsillo del pastor. Puede ser que haya alguno que otro sinvergüenza que se lleve los diezmos de la iglesia a su bolsillo. Si esa persona se lleva los diezmos de la iglesia a su bolsillo, ese es un ladrón y un falso pastor. Porque los diezmos pertenecen a Dios y son dados a la iglesia para que la iglesia los use en su ministerio, ayudando al necesitado, sosteniendo a los ministros, sí, y cubriendo todas las necesidades del ministerio. O sea, ese es el propósito. Ese es el propósito. Hemos visto que Jesús consideró, veíamos en la mañana, y es un pasaje bien conocido para nosotros, que en una ocasión se detuvo ante el lugar donde se daban las ofrendas un hombre muy rico y empezó a echar dinero jactándose. El Señor censura esta actitud. Sin embargo, cuando una viuda bien pobre dio las 2 únicas monedas que tenía, Él dice: estos dan de lo que les sobra, mas esta mujer ha dado de todo lo que tenía para vivir. Y en ese pasaje el Señor dice: estos diezman la menta y el enardo y se olvidan de la justicia. Y era necesario hacer esto, o sea, diezmar, sin dejar de hacer aquello. O sea, disculpen, era necesario hacer esto, o sea, hacer justicia sin dejar de hacer aquello, o sea, sin dejar de diezmar. Mire, cuando Jesús considera que la viuda había dado proporcionalmente más que ellos, lo está atribuyendo al hecho de que la viuda, en medio de su necesidad, de su escasez y de la pobreza de sus 2 monedas, que eran las de más bajo valor, en su actitud y por el hecho de ser una mujer pobre y entregar todo, había dado en proporción más que los demás, porque los demás daban de lo que les sobraba, pero esta mujer daba ¿de qué? Todo lo que tenía. ¿Por qué lo hacía? Porque consideraba que todo lo que tenía ella era de Dios y era para Dios. Al mismo tiempo se constituía en un acto de fe, porque entregar todo a la obra de Dios implicaba que esa señora tenía la convicción de que su Dios iba a suplir para cubrir todas sus necesidades. Por eso dio sin miedo de ningún tipo. Sin embargo, por cientos de años, muchos creyentes han usado el diezmo, y cuando hablamos de diezmo estamos hablando de la 10ª parte de nuestros ingresos. Por ejemplo, de 100, 10, de 1000, 100, 10.000, 1000. A través de todos los tiempos, los creyentes han dado la 10ª parte como una norma mínima de lo que se puede dar al Señor. Surge entonces una pregunta interesante. ¿Cuál es la práctica hoy en día? ¿Cuál es la práctica hoy en día? Veamos la historia del diezmo. Vamos a verlo a la luz de toda la Biblia. En primer lugar, tenemos que estudiar para darnos cuenta que los diezmos se dieron
antes de la ley de Moisés. O sea, antes de que hubiera una ley propiamente dicha de parte de Dios que dijera, diezmarás la 10ª parte de todas tus posesiones, de todo tu cultivo y de todo tu ingreso, vemos que ya había gente en el Antiguo Testamento, antes de la ley de Moisés, había gente que ya que apartaba la 10ª parte. Mira, aquí hay pues. Apartaban la 10ª parte para traerlo a Dios. Y lo apartaban no porque estaban obligados a apartarlo, lo apartaban de manera voluntaria. Entonces, recuerda esto, todavía no se había dado la ley de Moisés y ya había gente diezmando de manera ¿cómo? Voluntaria. ¿Por qué diezmaban y lo hacían de manera voluntaria? Porque las personas se sentían tan agradecidas con Dios, se sentían tan agradecidas por la provisión de Dios, que entendían que lo mínimo que podían darle a Dios, que era la 10ª parte de lo que habían recibido. En Génesis capítulo 14, cuando usted lo estudia, vemos que Abraham se mete en una batalla para liberar a Lot, que había caído en manos de reyes enemigos. Y una vez que Abraham obtiene esta batalla, dice Génesis 14, 17, que cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer, ¿qué nombre? Y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Osá, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. O sea, de todo el botín le dio la 10ª parte. ¿Hay algún texto ahí donde diga que alguien obligó a Abraham a diezmar? No. ¿Habría alguna ley que decía que él tenía que darle los diezmos? ¿A quién se los iba a dar si en ese tiempo no había esa ley? Pero Abraham consideró a Melquisedec, rey de Salem, y este Melquisedec es un prototipo de Cristo. De hecho, en hebreo se le compara a Cristo con este Melquisedec, porque no tiene ni principio de días ni fin, o sea, no tiene genealogía, es sacerdote. En un tiempo donde aún no había un sacerdocio previamente establecido por Dios. Lo cierto es que voluntariamente Abraham considera la batalla que había tenido, el éxito que había tenido, da la gloria a Dios y entiende que lo mínimo de tanta bendición, lo mínimo que él podía darle a Dios, ¿qué era? Dígalo, la 10ª parte. Nadie lo obligó, él lo hizo porque quiso, él lo hizo porque así lo quiso. Ahora vamos al capítulo 28 de Génesis, versículo 22. Y el contexto de este versículo está en el capítulo 10 al 22. Es el pasaje del sueño de Jacob en Betel. Génesis 28, 10 al 22. Es el momento en que Jacob tiene este sueño. Y en el verso 17, después del sueño, él dice, y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó, verso 18, Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y alzó por señal y derramó aceite encima de ella. O sea, esto era un acto de adoración. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo, escuche, lo hizo Jacob. Importante, ¿quién obligó a Jacob a hacer esto? Nadie. ¿Lo está haciendo cómo?
voluntario. Es algo que están haciendo de su corazón. Y esto nos va enseñando ya un primer principio bíblico. Que el diezmar es algo que tiene que nacer ¿de dónde? Del corazón. Y que es voluntario. Dice, e hizo Jacob votos diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje a que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Interesante. Y de todo lo que me diere, o sea, de todo, hasta lo más mínimo, ¿qué dice Jacob que iba a hacer? Dar el diezmo. ¿Quién lo estaba obligando? Eso fue una decisión personal de él. No había una ley que decía, tienes que hacerlo. ¿Por qué lo hace? Por agradecimiento a Dios. Porque entiende que si es prosperado, su prosperidad viene de Dios. Y que por tanto, como muestra de agradecimiento, lo único que puede hacer es entregarle a Dios la 10ª parte. Esto está ocurriendo antes de la ley de Moisés. Después, cuando Dios llama a Moisés al Sinaí y le da la ley, y entramos en el periodo de la ley mosaica, la misma ley que dice no robarás, no matarás, no adulterarás, etcétera, 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 y que da toda una serie de mandamientos y de ritos. Esa ley ahora, en esa ley Dios incluye y establece los diezmos. Los diezmos se dieron bajo la ley de Moisés. Vamos a Levítico 27:30. Levítico 27:30. Dice así, Levítico 27:30. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles. A ver, espera. 27:30. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada. ¿De quién es la 10ª parte de todo? O sea que ya ahora, según la ley de Moisés, no es de la persona. Esa 10ª parte ahora es ¿de quién? Dice que del templo, del sacerdote, de la institución caritativa. ¿De quién es? De Jehová. Ahora en la ley Dios dice, entonces que a partir de aquí, de la ley, sí es obligatorio. Vamos ahora a número 18, versículo 21 al 28. Número 18, del 21 al 28. Número 18, 21 al 28. Y he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. El diezmo fue para sostener a los levitas, porque eran la única tribu que no tenían una heredad, no tenían una tierra, no tenían un cultivo, se dedicaban única y exclusivamente al ministerio del tabernáculo. Entonces, el propósito por el cual Dios establece los diezmos es para sostenimiento de los sacerdotes y por ende del ministerio de la casa de Dios. Importante. ¿Tenemos levitas en estos tiempos? ¿Es usted levita? Es importante que recordemos esto. Dice el verso 22, y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión, para que no lleven pecado por el cual mueran. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión, y ellos llevarán su iniquidad, estatuto perpetuo para vuestros descendientes, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel.
porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Y habló Jehová a Moisés diciendo, así hablarás a los levitas y les dirás, cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos para vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. Quiere decir que aún la 10ª parte de lo recibido, los levitas también tenían que diezmar. O sea que era para todo el mundo. Y habló Jehová a Moisés diciendo, verso 25, así hablarás a los levitas y les dirás, cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda a Jehová el diezmo de los diezmos, y se os contará vuestra ofrenda como grano de la era y como producto del lagar. Así ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos que recibáis de los hijos de Israel, y daréis de ellos la ofrenda de Jehová al sacerdote Aarón. Entonces, el diezmo es una ofrenda también a Dios. Es el medio de sostenimiento del ministerio de la obra de Dios. Vamos a Deuteronomio 12, versículo 6. Y recuerde, estamos viendo la historia del diezmo. Deuteronomio 12, versículo 6. Y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda de vuestras manos. O sea, el diezmo se llevaba ¿a dónde? A la casa de Dios. Allí se llevaba. Al final del periodo del Antiguo Testamento, o sea, ya cuando habían caído en la deportación babilónica, cuando habían abandonado a Dios, la práctica del diezmo fue condenada por Dios como un robo. ¿Por qué? Porque el pueblo empezó a dejar de diezmar. Y si había una ley que decía, tienes que diezmar, y no se cumplía, el pueblo estaba violando ¿qué? La ley. Por eso dice en Malaquías, ese texto que todo el mundo conoce, Malaquías 3 del 8 al 10, en esto me habéis robado. ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. ¿Por qué dice Dios me han robado? Porque el diezmo ¿de quién era? ¿Lo recuerda el texto que leímos? Entonces cuando alguien no diezmaba, estaba tomando una parte que no era de ella, sino de Dios. ¿A quién le estaba robando? A Dios. Pregunto, ¿es peligroso robarle a Dios? Oiga. En el tiempo de los evangelios, importante ahora, escuchen, el diezmo fue practicado aunque por justicia propia. La gente lo hacía para lucirse, como fue el caso de la viuda y este hombre. La gente lo hacía para que lo reconociera. Y en muchas iglesias hoy en día, mucha gente está diezmando por justicia propia, para que la gente diga, nadie diezma como él. Y desdichadamente, muchos pastores están fomentando este espíritu de competencia y de justicia propia entre los hombres, cuando desde el púlpito vamos a darle un certificado de reconocimiento al hermano que más diezma. Eso es antibíblico, porque eso es fomentar el fariseísmo, el orgullo, la arrogancia, y esos a quienes se les han dando certificados y cosas por diezmar o por dar mucho dinero, son los que después se creen dueños de las iglesias y dueños de los ministerios y con derecho a controlarle la vida a todo el mundo en la iglesia, y eso no es de Dios. Lo que es de Dios es dar de corazón y en secreto. Cuando decimos en secreto no es que no hay registro ni contabilidad, sino que nadie tiene que enterarse cuánto usted dio ni usted dejó de dar. Ni el pastor ni nadie tiene que andar publicando lo que un individuo da o no da.
La iglesia tiene tesoreros que llevan todas esas contabilidades para velar que no hayan robos. Pero a lo que yo me refiero es que no tenemos que estar incentivando a la gente a que busque su justicia propia. Jesús censuró eso en el Nuevo Testamento de los fariseos. Vamos a Mateo capítulo 23, versículo... Mateo 23, versículo 23. Mateo 23, 23. Dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. ¿Y qué palabras tan fuertes? Hipócritas, fingido. Porque diezmáis la menta y el nardo y el comino y dejáis lo más importante de la ley. O sea que lo más importante no era el diezmo. Lo más importante, dice, la justicia, la misericordia y la fe. Y dice, esto era necesario hacer. O sea, justicia, misericordia y fe, sin dejar de diezmar, sin dejar de hacer lo otro. ¿Qué está diciendo un creyente? ¿Qué le está diciendo? Un creyente no hipócrita, un creyente sincero es el que practica justicia, misericordia, fe y diezma. El problema con los fariseos es que solo diezmaban. Lo hacían para lucirse, pero no había misericordia. Ellos daban dinero para que la gente lo reconociera, no para que la gente cubriera sus necesidades con misericordia. No por justicia, ni tampoco por fe. Y eso era censurable por el Señor. Y créanme, Dios un día le va a ajustar muchas cuentas a todos esos sinvergüenzas que andan permitiendo lo que enseña la Biblia con respecto al diezmar. Mire, yo no sé cuántos de ustedes estarán empapados en este asunto, pero lo que yo he visto en este país, que las iglesias que más dinero andan pidiendo, reclamando y buscando y exigiendo, son las que más problemas financieros tienen. Son las que más problemas financieros tienen. ¿Saben por qué? Porque han distorsionado lo que enseña la Biblia de cómo diezmar y qué es el diezmo. Porque han puesto su mira en el dinero y no en la justicia, la fe y la misericordia. Eso es lo que ha pasado, y eso es lo que tristemente está pasando, y es lo que no puede pasar en nuestra congregación. Vamos a Lucas 11, versículo 42. Lucas 11, verso 42. Si no le da tiempo a seguir conmigo, escuche entonces. Lucas 11, 42, vuelvo a repetir: mas hay de vosotros fariseos que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. 18:12 de Lucas. 18:12. Ayuno 2 veces a la semana, decía el fariseo. Doy diezmo de todo lo que gano. ¿Qué hacía el fariseo? Diezmaba, pero estaba orando: gracias, Señor, porque no soy como este gentil. Yo ayuno, yo doy el diezmo, y pensaba que el diezmo era lo que le iba a ser aceptable ante Dios. Y Dios dice al final de este texto que el gentil salió más perdonado que el diezmado. ¿Por qué? Porque había una mala actitud en el corazón. Tú puedes diezmar todo lo que te dé la gana, que si tu corazón no anda recto ante Dios, tu diezmo no sirve para nada. ¿Quieres que le diga algo? Mejor no diezmo, porque Dios te va a tratar como hipócrita. Mejor no lo hagas. Mejor no lo hagas. Al final del periodo del Antiguo Testamento, recuerden que el pueblo había dejado de diezmar. En el Nuevo ahora vemos a Jesús diciendo: hay que practicar justicia y fe sin dejar de diezmar. Es lo que está ocurriendo en este pasaje de la Biblia. Ahora,
¿qué ocurre después de Pentecostés? Después que ya está la iglesia. Si entramos en el tiempo de la gracia y la ley fue cumplida en su totalidad en Cristo, de la misma manera que se suprimieron todos los rituales del Antiguo Testamento, ¿se suprimió también el diezmar? Es una pregunta interesante. La ofrenda después del Pentecostés, que es Pentecostés es el punto de partida de la misión de la iglesia, está claramente sobre un principio diferente en cuanto a diezmos y ofrendas. Porque en los hechos y en las epístolas, salvo en el libro de Hebreos, no se hace mención del diezmo. No se hace mención del diezmo. Estamos allá en el Nuevo Testamento. Recuerden, estamos narrando la historia. Ahora, está claramente sobre un principio diferente el cómo ofrendar para la iglesia del Nuevo Testamento. Porque en los hechos y en las epístolas no se menciona el diezmo. Pero en 1 Corintios 12, versículos 1 y 2, cuando se va a recaudar ofrendas para los santos necesitados, es posible ver tres principios de cómo ofrendar en la iglesia del Nuevo Testamento. 1 Corintios 16, versículos 1 y 2, dice de esta manera la Biblia. 1 Corintios 16, versículos 1 y 2. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en la iglesia de Galacia. Quiere decir que lo que ellos van a hacer lo habían hecho ya en otro lugar. Cada primer día de la semana, o sea el domingo, cada uno de vosotros, o sea cada miembro, ponga aparte algo. Y mira estas palabras: según haya prosperado. Si tú prosperaste mucho, trata de apartar lo más que puedas. Si prosperaste poco, aún de lo poco, bueno, da según lo que tú puedas dentro de lo poco. Pero cada uno debía apartar proporcionalmente, según haya prosperado. Dice, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Al parecer, es muy probable que este era el sistema que usaba la iglesia primitiva para el sostenimiento de cualquier cosa. O sea, apartar proporcionalmente. Recordemos que el judío ya para los tiempos de Cristo nuevamente tenía la cultura de diezmar. De manera que para ellos apartar proporcionalmente no era algo difícil. Mire, mi hermano, se le manda a los creyentes a dar regularmente. Dice, el primer día de la semana. Se les manda a dar inclusivamente. Dice, cada uno. Quiere decir que todos debían, ¿qué? Participar. Y dice que debe de hacerse proporcionalmente, según haya prosperado. El que prosperó mucho debe dar más. El que prosperó menos debe dar pues menos. El amor y agradecimiento a Cristo, hermano, y no a la ley mosaica. Escucha esto. El amor a Jesucristo o el ejemplo de los santos del Antiguo Testamento deben de ser la motivación del cristiano para ofrendar. Si la gente del Antiguo Testamento, antes de la ley, cuando no tenían ley, por amor a su Dios, y aún no habían conocido a Jesús como Salvador, si por amor a su Dios se atrevieron a dar la 10ª parte, mire, y al considerar el sacrificio de Cristo por nosotros en la cruz, nuestra motivación debe de ser la guía íntima del Espíritu y no la presión externa de una norma establecida. ¿A qué me refiero? ¿A qué me refiero? Que si aquella gente del Antiguo Testamento, por amor a su Dios,
que aún no había entregado al Salvador en la cruz, dieron la 10ª parte. ¿No es esto una motivación para que nosotros como mínimo apartemos la 10ª parte? Sin obligación. Al que usted le diga que si no diezma no va al cielo, le puede decir con toda la letra: usted es un mentiroso. Porque el diezmo no es la condición para la salvación. El que a usted le diga que para ser miembro de la iglesia la condición es diezmar, usted confróntelo con la Biblia, porque en la Biblia no enseña eso. Que me muestren por el Nuevo Testamento en la época de la iglesia donde dice que para ser miembro de la iglesia hay que diezmar. ¿Dónde está? Yo que soy un ignorante, que mi título en teología es lo más bajo que hay, reto al más sabio de los sabiondos a que me muestre por el Nuevo Testamento que para ser miembro de la iglesia hay que estar trayendo diezmos. No está. Pastor, entonces, ¿por qué diezmar? Yo le voy a decir por qué. Por agradecimiento, no por obligación. Por compromiso para con Dios. Por amor a Dios. Porque si usted ama a Dios, usted debe amar la iglesia de Dios. Y la iglesia de Dios requiere de recursos para su funcionamiento. En los países de nosotros las iglesias funcionan sin mucho dinero. En los países de nosotros no pagan renta, no pagan impuestos, no pagan toda una serie de cosas, no necesitan tanto. Y lo cierto es que en los países de nosotros la gente son más fieles diezmando que aquí en el país de la abundancia. El diezmo, hermanos, en el Nuevo Testamento, la acción de diezmar tiene que ser vista como un motivo de agradecimiento por todo lo que Dios me ha provisto, me ha dado y ha puesto a mi servicio. Muchas veces nosotros no somos más bendecidos, más allá de lo que pudiéramos serlo, por el hecho de que vivimos aferrados a 4 kilos, que es lo que Dios nos pide. Pastor, pero si yo gano 1000 y aparto 100, me voy a quedar 900. Créeme, la Biblia dice que no hay quien haya dado para Dios que haya recibido muchas veces más. Nunca se sienta presionado para diezmar. En esta iglesia no. No quiero que te sientas presionado. Si tú vas a dar diezmos en contra de tu voluntad, con amargura, mire, no de nada. Le voy a decir algo. Para que esta iglesia funcione, no depende de los diezmos de usted ni mío. Depende de Dios. Amados hermanos, ¿debe un cristiano que está bajo la gracia ser menos que un judío que estaba bajo la ley? Dígame. La ofrenda de sacrificio bajo la nueva norma debe sobrepasar a la antigua y no ser menor que ella, por cuanto nosotros conocemos todo lo que a Dios le costó nuestra salvación. Y más cuando nosotros conocemos que hay un mundo que necesita ser alcanzado y que para ser alcanzado implica nuestras ofrendas para ayudar al necesitado, sostener a los misioneros, rentar los edificios y hacer todo lo que haya que hacer.
¿Se ha puesto usted a pensar que cuando nosotros diezmamos y ofrendamos para Dios abundantemente, los más bendecidos somos nosotros? No porque Dios te va a dar más, Dios te va a dar más. Eso es una de las bendiciones. Pero le voy a explicar a qué me refiero. A que usted va a tener la garantía de tener una iglesia saludable, abierta. A que usted va a tener la garantía de que sus hijos van a tener material bíblico para estudiar bueno. A que su iglesia va a proveer para usted buena enseñanza, buena predicación, buen estudio bíblico. Porque no me diga que no es lo mismo, hermano, sentarse a oír un mensaje, a sentarme, oír el mensaje y tener un cuaderno de trabajo donde yo pueda trabajar. Entonces, en el fondo, ¿en quién se revierte la bendición? En nosotros. Ahora queremos abrir la academia. Estamos rompiéndonos la cabeza para que nuestros niños no tengan que pagar nada. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, yo no sé cómo Dios lo va a hacer. Estamos orando. Pero a lo que yo me estoy refiriendo es a esto. Que si nosotros fuéramos más agradecidos con Dios, podríamos llegar más lejos. Más lejos. Quizás alguno que oiga esto por internet o cualquiera, porque así somos los seres humanos, diga: pastor, usted habla eso porque usted no tiene problemas económicos. Vaya a mi casa, que no tengo aire acondicionado. Ya claro, no estoy llorando porque me recojan una ofrenda, no quiero dinero a nadie, ¿eh? Mi casa no tiene piso, porque no hemos tenido para ponerle el piso. Alguien nos regaló la losa, pero no hay para comprar el cemento. Pero quiere que le diga algo. En medio de todas estas carencias, voy a tener que entregar uno de los carros porque no nos da la cuenta. Y en medio de todo esto, ¿sabe por qué yo aparto mi 10ª parte para mi Dios? Y de hecho estoy apartando un poco más. Yo estoy ofrendando para otras cosas. ¿Sabe por qué lo hago? Porque mi Dios es tan bueno conmigo que la 10ª parte es poco en comparación con todo lo que Él ha provisto para mí. Día tras día. Porque en medio de nuestra crisis no nos han echado a la calle. En medio de nuestra crisis no ha faltado el pan en mi mesa. En medio de nuestra crisis hemos estado enfermos y hemos podido salir adelante. Tengo una deuda de unos cuantos miles de hospitales. La están apuntando en el hielo porque un día empezaré. Yo quiero saldar mis deudas, pero donde yo quiero llegar es que esa parte de mi Dios es sagrada, muy sagrada, porque es lo mínimo que yo puedo hacer. Es lo mínimo, hermanos, con tanto que Él ha hecho por mí. Mire, la promesa de Dios dice: busque el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán. Nunca le dé miedo ofrendar, diezmar, porque tu Dios va a suplir con creces eso que tú das. Amado hermano, el amor y agradecimiento a Cristo no se compensa con 10%. Además, le voy a decir algo más. La ofrenda es para Cristo, no para proyectos. La ofrenda es para Cristo, no para personas u organizaciones. Aunque puede ser canalizada por la iglesia. Y uno tiene que aprender aún a ofrendar. Porque muchas veces ocurre, como dice el hermano Juan,
que el momento de la ofrenda en la iglesia es como el break de la iglesia. Déjeme decirle algo, el acto de ofrendar debe empezar desde el hogar antes de usted llegar a la casa de Dios. ¿Cómo? Ore cuando tenga que ofrendar en lugar de decidir impulsivamente. Déjame ver que me cayó en la cartera. Si yo me voy a guiar por mi cartera para ofrendar y no me planifico, yo a Héctor Pérez no voy a ofrendar nada. Planifique, voy a ofrendar. Prepárese desde su hogar. ¿Cómo? Tráigalo ya en su sobre. Porque a veces ocurre que cuando llega el tiempo de la ofrenda, oye hermano, alcánzame ahí un sobrecito que mira, yo no tengo y ya se me va el platillo. O a esa hora, oye mi hermano, no tiene un lapicero ahí que me preste para poner el nombre de... O mi amor, alcánzame la chequera, please. Y causa el desorden. En el Antiguo Testamento la gente traía todo listo. Ore, consulte con creyentes maduros y sabios si usted tiene dudas con respecto a esto. No se quede con dudas con respecto a este tema, porque puede llegar a conclusiones equivocadas y puede terminar o decepcionándose o ofrendando mal. Y por eso hay tanta gente que se cree en todos estos cuentos que salen por la televisión, de que marca el teléfono, marca el teléfono, marca el teléfono, el que dé ahora $1000, Dios va a darle 10,000 veces más, marca el teléfono. Y allá van los idiotas, como si Dios fuera una lotería, a marcar el teléfono. Y he escuchado cosas tan absurdas en esa televisión que se llama Enlace. Mire, con todo mi respeto, eso es una obra del diablo. Y yo sé que estas palabras son fuertes, y es la verdad. Porque quien le roba al pueblo de Dios, eso no viene de Dios. He oído cosas tales como esta. No importa que te tengas que endeudar. Dios vale la pena que tú te endeudes. No. Léase Proverbios, que la Biblia habla de no endeudarse. La Biblia habla de cada uno de como propuso en su corazón. No con tristeza ni por necesidad. No porque un charlatán te esté manipulando. Además, le voy a decir algo más. Dios es alguien tan santo que Dios no entra en negocios. Y nos hemos acostumbrado a negociar con Dios. Si le doy 1000, Dios me va a dar 10,000. Y usted oye a todos estos manipuladores hablando de lo que se llama sembrar la semilla. Si la Biblia dice el que siembra abundantemente, abundantemente recogerá, pero el que siembra voluntariamente, ahí no dice oblígate. Y oímos a todos estos charlatanes de pacta con Dios, pacta con Dios. ¿Quieres un milagro? Pacta tu milagro con Dios mandando un cheque de $10,000. Vaya sinvergüenza lo que eres. Como si Dios... ¿Saben cómo se llama eso? En la Edad Media. Y fue lo que dio origen a la Reforma Protestante con Martín Lutero. Eso se llamaban indulgencias. El protestantismo moderno, el evangelicalismo y toda esta onda prosperista está retornando al mismo catolicismo de la Edad Media. Juan Texel, un alemán, predicaba las indulgencias. ¿Qué eran las indulgencias? Que tú obtenías perdón de tus pecados a cambio de dar dinero para la iglesia. A tal punto que Texel llegó a predicar: pongo una moneda para la catedral de San Pedro en Roma, y sonando la moneda en la charola, el alma de tu difunto sale directo del infierno al cielo. Hoy hay muchos Texas diciendo: si tú diezmas, tú ofrendas, si tú pactas, tú vas a recibir esto, aquello y lo otro, vendiendo el favor de Dios. Cuidado,
cuando Texel llega a Wittenberg, donde vivía Martín Lutero, nadie le dio ni cohete, porque ya Martín Lutero había enseñado todo como era, con las 95 tesis que clava ahí en la puerta de Wittenberg. Y este hombre llegó a decir una cosa tan absurda como decir: si usted da su pago de indulgencia, así mismo usted hubiera violado a la mismísima Virgen María, Dios te perdona. En el catolicismo de la Edad Media había reliquias. De hecho, en el catolicismo todavía las hay. Venga a ver la cabeza de San Juan Bautista en un plato, reza delante de ella, paga una moneda y tienes 1000 años fuera del purgatorio. Agarre cualquier libro católico viejo. Es más, se lo voy a comprobar. Elizabeth está aquí. Elizabeth, vete al buró mío, ahí está mi librito chiquito de cuando yo era católico. El libro que tú siempre has querido enviar y que nunca te he dejado. Por favor, tráeme. Y habían cosas tales como esta: compre aceite consagrado y tus enfermos se van a sanar. Hay gente vendiendo aceite. Un pedazo del borde del manto de Cristo. Gracias. Este libro tiene más de 200 años. Déjame ver si encuentro las mortificaciones. Que mortificados sea, quedan todo lo que dan todas esas cosas. Déjame ver si los encuentro. Es que está en latín, ¿eh? A ver. Déjeme ver si... Bueno, ahora encontrar eso aquí es una aguja en un pájaro. No lo encuentro ahora. Después se lo puedo buscar personal. Está bien desarmadito. El libro se llama Camino Recto y Seguro para Llegar al Cielo. Aquí vienen todos los ritos y rezos que hay que hacer para liberarse del purgatorio. Si usted reza 10 Ave María, usted tiene 100 años fuera del purgatorio. Si usted da una ofrenda de esto, usted tiene tantos años fuera del purgatorio. ¿Y cuál es el propósito? Si usted pacta con Dios, Dios te va a dar. Eso no es el modo bíblico de ofrendar. El modo bíblico es que salido del corazón. Mire, es impresionante el énfasis del Nuevo Testamento en cuanto a la fidelidad. Es el mayordomo fiel quien es alabado en el Nuevo Testamento. Con esto no estamos queriendo decir no diezme. Recuerde, diezmar para el pueblo cristiano es un acto de ¿qué? De agradecimiento. De hecho, si usted puede dar más del 10, dé más del 10, porque más bienaventurado es dar que recibir. Pero denlo no porque nadie lo obliga. No porque nadie lo obliga. Amados hermanos, la obra de Cristo merece eso más. Créanme, no he conocido a nadie que haya sido fiel en diezmar y que Dios no le haya bendecido. Con creces. Y esto no es manipulación, es realidad. Una de las personas a quien yo admiraba en la iglesia de mi pueblo, ya está con el Señor, se llamaba Francisca Vallarón. Francisca Vallarón quedó viuda bien joven y se quedó sola.
Esta señora vivía con 174 pesos al mes que le daba el gobierno de pensión. Les voy a decir que 174 pesos al mes vienen siendo como unos $5 y unos 30 centavos en dólares al mes para vivir. Y esta señora diezmaba 30 pesos al mes. Y nunca le faltó nada. La viuda, cuando dio su pan al profeta, dice la Biblia, que en su jarra y en su canasta no faltó ni la harina ni el aceite. Cuando tú y yo ofrendamos fielmente, no te va a faltar por ello. Cuando tú y yo extendemos la mano para ayudar al necesitado, porque eso también es ofrenda, no te va a faltar. No te va a faltar. Viejo he sido y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue el pan. El gran problema de nosotros los seres humanos es que a veces vemos un peso del tamaño de un buey y vivimos muy aferrados a lo material y a lo económico, y muchas veces lo material y lo económico y el afán por qué pago o no pago nos consumen al punto de dejarnos sin la bendición que es el gozo de poder dar para el Señor. Hermanos, tu ofrenda puede ser determinativa para el buen progreso de la obra de Dios. Ofrendar no es tampoco una competencia a ver quién da más. Esto no es una subasta. Debe ser proporcional, según tu fuerza. Hazlo y vas a ser bendecido. Oramos. Padre, estamos agradecidos a ti por esta oportunidad de estar en tu casa. Asístenos, llévanos con bien a nuestro hogar y ayúdanos a ser un pueblo que es fiel en diezmar, en hacerlo bien, en ofrendar y en hacerlo bien. Sea tu gracia nuestro sustento. En Jesucristo. Amén.